Pues el título le puse Restaurando la imagen del Padre, porque quiero que chequemos varias cosas en nuestra sociedad. Algunas estadísticas las saqué de diferentes lugares porque hay muchas fuentes, tristemente, sobre este tema. Formulé varias preguntas. Número uno es, ¿por qué más del 90% de la gente es más apegada a la mamá que al papá? Bueno, podrás decir, bueno, porque el papá siempre está trabajando, ¿no? Pero realmente, y digo el 90% porque todas estas preguntas no hablamos del 100%. Sabemos que hay casos donde son más apegados al papá que a la mamá. Pero tristemente en nuestra sociedad, y no solo nosotros, sino también, por ejemplo, de las estadísticas que traje de Estados Unidos, es que hay más apego a la mamá que al papá. ¿Por qué? Y cuando haces la pregunta a los jóvenes y hacen la pregunta a las personas en la calle, realmente dicen, porque mi mamá era la que ella estaba, mi papá nunca estaba. Habla precisamente y nos confronta en el tema de la permanencia, el tiempo que uno pasa como papá con sus hijos. Otra pregunta dice, ¿por qué el índice de infidelidades sigue siendo casi el doble del hombre hacia la mujer? ¿Por qué los hombres caen más en el terreno de la infidelidad que la mujer? Sabemos que hay muchos casos de infidelidad de mujer hacia el hombre. Y no se trata de a ver quién gana, ¿no? Pero lo que sí es que son cifras alarmantes, de que vemos claramente cómo la imagen del hombre está totalmente destruida en nuestra sociedad. La imagen del varón, la imagen del papá está muy lastimada en la sociedad. Es el que menos tiempo pasa con sus hijos, es el que más ausente está, es el que el hombre por lo general es el que más es infiel en una relación. ¿Por qué? El tema para hablar de los más dolorosos para toda la gente no es el secuestro, no es la pobreza, no es la violencia, no son las guerras, es el tema de el papá. Esto me llamó mucho la atención, que le preguntan a la gente en la calle, ¿cuál es el tema? Y le dan ¿cómo se llama? Un temario, ¿no? ¿Cuál es el tema que más te cuesta trabajo hablar? ¿Cuál es el tema que más te duele? ¿Cuál es el tema más doloroso en tu vida? Y siempre es el tema de el papá. Más allá de todos los demás, de secuestros, violaciones, violencia, guerras, hambre, el tema de el papá es un tema que lastima y ha lastimado mucho a nuestra sociedad. Porque en más del 80% de los casos el hombre es el que abandona el hogar. No es, también vuelvo a lo mismo, no son competencias. Pero ¿por qué el hombre es el primero que sale? El hombre es el primero que abandona el nido. El hombre es el primero que decide irse. Sabemos que hay casos que no es así, que es el hombre el que se queda y la mujer es la que se va, pero en la mayoría de los casos el hombre es el que abandona el hogar. Porque el día de hoy está afectando e influye en tu matrimonio la relación o una falta de relación con tu papá. El día de hoy en muchas terapias están arrastrando problemas en su matrimonio o en su relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque literalmente ellos fueron afectados por un padre y fueron afectados en su relación directa con su papá, ya sea que era una mala relación o era una relación que no existía porque nunca estuvo presente. ¿Sabes? La imagen del hombre en el hogar, la imagen del varón en nuestra sociedad está sumamente destruida, tiene un mal testimonio. Y por eso esta prédica le titulé Restaurando la imagen del hombre en el hogar. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber de dónde estamos partiendo y cómo la corriente de este mundo literalmente está destruyendo. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando yo le quería compartir a alguien sobre el amor de Dios, sobre el amor, y yo me acercaba y le decía, es que tú tienes un padre en el cielo, y decía, no, o sea, nada más les tocas el tema del padre o del tema del papá y luego brincaban. Y yo decía, pero estoy hablando de Dios, de un padre. No, ¿sabes qué? En él. Y ya en su mente estaban negados a escuchar la palabra papá.
Estamos hablando, obvio, de gente que no conoce del Señor. Pero este tema ha destruido literalmente nuestra sociedad. Las consecuencias más comunes por la ausencia o mala relación con el Padre y, por supuesto, la falta de Cristo en sus vidas. Es decir, una persona que no tiene a Cristo en su vida y que tiene una ausencia o una mala relación con su Padre, las consecuencias es una baja autoestima, extremos en los rendimientos escolares. Es decir, o muy bajo rendimiento escolar o exageradamente alto en el rendimiento escolar, como un escape. También problemas de conducta, problemas de rebeldía a la autoridad. Cuando no tienen a Cristo, obvio, en su corazón, y aparte tienen una mala relación con su Padre, las consecuencias son rebeldía a la autoridad. Problemas de conducta, falta de identidad, un problema en su identidad. En las niñas, esto es algo bien heavy. Tú eres papá de una niña, de una princesa, déjame decirte algo muy fuerte. Y esta estadística, yo soy testigo de ello como profesor. He sido profesor desde primaria hasta universidad y he visto esto en muchas jovencitas. Si tú eres papá y tienes una niña, escucha bien lo que te voy a decir. Las señoritas más promiscuas en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, tiene que ver con una ausencia y una carencia de amor del padre hacia la hija. Las mujeres, como muy bien lo saben, tienen una necesidad de amor, de sentirse amadas, protegidas, aceptadas, escuchadas, valoradas. Y cuando no hay una figura paterna que esté literalmente proveyendo ese amor, esas caricias, esos besos, ¿hacia dónde crees que van a ir las niñas? Y yo veía precisamente como profesor que yo tenía a veces que estar separando a los chamacos en secundaria, aún en quinto o sexto de primaria, y ya ni hablar en prepa. ¿Por qué? Porque literalmente a veces era, ¿cómo se llama? Antes era el hombre al que tenías que decirle, a ver, déjala en paz, ¿no? Y ahora eran las chavitas, las jovencitas, las que yo le decía, pues ya suéltalo, ¿no? Date a respetar. Y la chavita ahí estaba pegada a cualquiera, andaba con uno y luego andaba con otro. Y no me refiero que andaba de novia, sino que andaba buscando que la abrazaran, estaba buscando que le hicieran piojitos, estaba buscando que dices, a ver, chamacos, quietos. ¿Y por qué? ¿Y sabes por qué? En todos los casos que yo pude ver, y cuando vi esta estadística dije, es neta, porque no había un papá que le mostrara amor, aceptación, cariño, caricias, abrazos, besos. Por eso yo a mi hija la saturo de besos ya para que digan, no, sáquense ya, estoy empachada. Pues que se empache del papá y no que ande ahí cualquier sopilote rondando. Ay, sí. ¿Sabes qué? Como papás tenemos que llenarlas de besos, de abrazos, de aceptación. Escúchalas, métete en su mundo. Escucha sus pláticas, qué les gusta. Abrázalas, llénalas de besos. Porque es lo que una niña luego anda buscando en los brazos de otros. Y eso tristemente lo vi muchas veces como profesor. Y cuando vi esta estadística dije, es neta. En las niñas, la falta, por supuesto, de Cristo en sus vidas y la falta de un padre o la ausencia de un padre o una mala relación con el papá, muchas veces, y no digo el 100%, pero en la mayoría genera promiscuidad, genera inseguridad. Pero todo esto que estamos viviendo como sociedad, ahora quiero que lo trasladas a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y en la Biblia, ¿qué es el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo principal? Darnos el mensaje del Padre, restaurar una relación con el Padre, enseñarnos el corazón, la mente, el pensamiento, la voluntad del Padre. Porque Jesucristo dijo, yo no hablo de mi parte, sino hablo lo que mi Padre me dice que les diga. Yo no hago lo que yo quiero, sino yo hago lo que mi Padre dice que haga. O sea, ¿sabes? Si algo Jesucristo vino a restaurar es la imagen del Padre. Vino a restaurar y a enseñarnos cómo es un Padre. Y Jesucristo vino a modelar
Y algo que me encanta es que vino literalmente, número uno, a reconciliarnos con un Padre Santo. Jesús vino a dar a conocer a un Padre amoroso, protector, fiel, verdadero. El Padre que escucha, que protege, que defiende, que no abandona, que permanece, que provee de lo necesario. Un Padre único que tú y yo tenemos en los cielos. Un Padre fiel. Y Jesucristo a eso vino a enseñarnos el corazón del Padre. Vino a hablarnos de su Padre. Y Jesucristo vino a decirnos y enseñarnos la oración modelo. Y digo, ¿por qué modelo? Porque esta oración jamás se vuelve a repetir en toda la Biblia. Ni los discípulos oraban así, sino simplemente Jesús vino a enseñar una oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Ustedes cuando quieran orar a su Padre que está en los cielos, métanse en lo más íntimo, enciérrense en su habitación. Y ustedes orarán así, Padre Nuestro. ¡Wow! Número uno, empieza con la frase poderosa, Padre. Te ubica en el contexto de hijo. Y luego, Padre Nuestro. No eres hijo único, lo siento. Tienes hermanos y hermanas. Somos una familia. O peleamos juntos o no peleamos. O caminamos juntos o no le entramos. Somos una familia. Y Jesucristo nos dijo, ustedes orarán así, Padre Nuestro. Nos estaba enseñando. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, Jesucristo está llevándonos al Padre. Él es el que nos lleva al Padre. Por eso el tema del Padre es sumamente importante, que tú y yo restauremos la imagen del Padre en nuestras vidas, pero también hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia afuera, porque está destruida esta imagen. ¿Qué día es el Día de la Madre? 10 de mayo. ¿Qué día es el Día del Padre? Pues este año no sé en cuál caiga. Sí. Cae en un domingo, pero el día, pues es que cada año cambia, ¿no? La imagen del Padre está destruida. Por eso lo que tenemos que hacer es regresar a la palabra de Dios, a la Biblia, y conocer a ese Padre perfecto. Dios es el Padre perfecto y nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Yo soy papá, tengo el privilegio de ser papá. Y yo, como muchos, y como lo he comentado en muchas ocasiones, hubo un gran lapso de mi vida que yo tuve carencia de mi padre. Se fue de la casa, como en muchos casos. Mis padres se divorciaron y yo también viví como hijo todo lo que se vive en un divorcio, que es horrible. Y como hijo, cómo te pega un divorcio. Yo lo viví en carne propia. Pero también viví lo que Jesucristo hizo y su palabra hizo en la vida de mi padre. Y cómo Dios, entrando en la vida de mi padre, después de años de divorciados mis padres, mi padre regresó a vivir con mi mamá. Mi padre volvió a restaurar su relación con mi mamá. Dios restauró el matrimonio de mis padres. Dios restauró la relación entre mí y mi padre, o mi padre y yo, o you know. Dios lo restauró. Por eso, amigos, familia, si tú eres papá, tienes un privilegio enorme, pero tienes una responsabilidad enorme, pero tienes un ejemplo enorme. Alguien dice, es que nadie nos enseña a ser padres. Eso es mentira. Dios es un ejemplo perfecto de un padre perfecto. Y aprovechando este paréntesis, no había paréntesis, pero pues lo voy a hacer. Quiero en verdad decirle a las mujeres que son mamá y papá al mismo tiempo: Dios es tu cabeza, Dios es tu proveedor, Dios es el que te sustenta, Dios es tu esposo, Él es tu ayudador, Él es el que sana tus heridas, el que fortalece tus pasos y el que te da sabiduría para que sigas conduciendo un hogar.
Mi madre fue padre y madre a la vez muchos años, y yo le festejaba a mi mamá el Día del Padre, porque ella lo era todo. Pero mi mamá tenía un Dios poderoso en el cual confió. Tú confía, mujer, confía en que Dios está contigo. Él te va a dar sabiduría y fortaleza para seguir levantando a tus hijos y llevándolos a los pies del Señor. Y volviendo, amigos y familia, tú que eres hombre, tienes un privilegio, pero tenemos tú y yo un ejemplo a seguir. Y este ejemplo a seguir es el Padre Celestial, del cual el mismo Jesucristo nos lleva a Él, el mismo Jesucristo nos habla de Él, pero también las Escrituras, también la palabra de Dios. Para aquellos que no consideran que el Antiguo Testamento es la Biblia, al decir que los discípulos de Cristo no tenían Biblia, pues entonces el Antiguo Testamento y el Tanaj no es la Biblia. Ok, a concepto de ellos. Pero les quiero decir algo, la Biblia, el Antiguo Testamento nos enseña el corazón del Padre también, el Nuevo Testamento nos enseña el corazón del Padre también. Y en el Padre vemos en el Salmo 73, vamos a leer el Salmo 73 como un ejemplo de que lo que hace tu Padre Celestial contigo. Y quiero decirte algo, tú que eres hombre, que eres varón, que eres machín, ahí te va. Muchas veces decimos: yo odiaba esto de mi padre, yo odiaba esto de mi padre, y acabas haciendo lo mismo y sigues siguiendo los mismos patrones, sigues siguiendo lo mismo. Pero déjame decirte algo, Jesucristo vino a romper con esas cadenas del pasado. Tú ya no tienes por qué estar repitiendo esos patrones. Yo no tengo por qué repetir los errores de mi padre. Tú no tienes por qué repetir los errores de tu padre. Tienes un Padre perfecto en los cielos que te modela el camino. Si tuviste un mal padre, déjame decirte algo y al final lo vamos a ver. Pero el día de hoy quiero que conozcas o que te enfoques en un Padre perfecto que es nuestro ejemplo a seguir. Porque todo esto que vamos a ver sobre el Padre perfecto hacia nosotros es un modelo a seguir de nosotros hacia nuestros hijos. Salmo 73, versículo 22. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Él guía nuestros pasos, Él nos da consejo, Él siempre está con nosotros. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? Sino a nuestro Padre perfecto que nos ama. Tenemos un ejemplo perfecto en los cielos de un Padre perfecto que nos ama. El Padre perfecto que nos ama siempre escucha, siempre escucha. Pero antes de irme al segundo punto, ¿sabes qué? Algo que yo encuentro para mí, yo quiero que tú encuentres para ti. Tú tienes que guiar a tus hijos, así como debes de aferrarte a la sabiduría y al conocimiento y a la revelación de Dios en tu vida. Dios te va a dar sabiduría y te va a guiar, como lo vemos en el Salmo 73. Te va a guiar tus pasos. Proverbios capítulo 3, ¿se acuerdan? No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. ¿Sabes qué? Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, tenemos a un Dios perfecto, santo, que nos guía, que nos enseña. Déjate guiar por Dios. No seas rebelde a su autoridad. Él es Dios, Él es el Padre perfecto. Y a Él escucha, a Él obedece y vas a poder ser y vas a estar capacitado para ser un Padre perfecto, para un Padre conforme al corazón de Dios. Y eso que Dios hace contigo, tú dalo a tus hijos. Déjate guiar por Dios y enseña y guía a tus hijos en su camino. Número 2,
Nuestro Padre en los cielos responde nuestras oraciones. ¿Qué significa? Que Él te escucha, que Él te conoce. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus luchas, conoce tus debilidades y Él te escucha. Y Él responde tus oraciones. Salmo 91. Dice el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mi Padre perfecto que está en los cielos, ¿sabes qué? Él responde mis oraciones cuando le invoco. Él está siempre en mis angustias, en mis problemas. El hecho de que camines con el Señor o conozcas al Señor no significa que nunca vas a tener problemas en tu vida. Eso es falso. Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, descansen, que yo he vencido al mundo. Por lo tanto, mi Padre perfecto no me evita los problemas, sino en medio del problema Él me toma de la mano y me da sabiduría para seguir caminando dentro de la aflicción y dentro del problema. Él contesta mis oraciones y Él me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que replicar de lo que Él hace con nosotros, con nuestros hijos? Escucha a tus hijos, responde a su clamor, a sus necesidades, suple las necesidades de tus hijos. Súplelos, dirígelos, instrúyelos, escúchalos. Mateo capítulo 7. El Padre suple tus necesidades. Versículo 7. Pedid y se os dará, dice Jesucristo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado a su hijo, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabes algo? Si nuestro Padre está diciendo: pídeme y te daré. Claro, la palabra enseña que oremos y pidamos conforme a su voluntad. Si yo pido un Ferrari, pues si es su voluntad, ¿verdad? Pero no creo, pues aquí con las calles de Cuernavaca, pues en el primer tope me quedo, ¿verdad? Pero, es decir, pide conforme a su voluntad y serán hechas tus peticiones. Y aquí dice: pídame, pídeme. Y la verdad, como hijos muchas veces no le pedimos a Dios porque creemos que no, esto es una tontería, Señor. Pero Dios se ocupa hasta de las cosas más pequeñas de nuestras vidas. Siendo honestos, amigos, muchas veces a mí me cuesta trabajo pedirle a Dios para mí. Estoy acostumbrado a pedirle por mi esposa, mis hijos, por las necesidades de la gente, pero cuando yo tengo una necesidad, me cuesta trabajo venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, pero de algo personal, no de algo de los demás. Y Dios me enseña, me dice: ven a mí, yo soy tu Padre, ven, pídeme, pídeme. Y hace poco tenía una necesidad personal y fui con Dios y le dije: necesito tu ayuda en esto. Te quiero pedir, si es tu voluntad, Señor, te quiero pedir que me bendigas con esto. A los pocos días sucedió eso. Claro, pedí conforme a su voluntad. No estoy pidiendo algo, como dice Santiago, pues para, pues, Señor, ¿no? Para mis deleites o para mi carne. Pero muchas veces yo dije, tal vez como yo hay más que les cuesta acercarse a papá y decirle: papá, necesito esto, ayúdame. Pero quiero recordarte algo, que si tú eres como yo, dice la palabra de Dios, y Él es tu Padre perfecto que te ama, te dice: ven y pídeme y yo te daré.
Confía, acércate confiadamente al trono de la gracia y recibe el consuelo. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos va a darte buenas cosas a ti que le buscas y clamas a Él? El Padre nos consuela y nos enseña a consolar. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Él es el que te consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Esto es una ley de Dios. Esto es una ley para todos los hijos de Dios. Grábatela. Si Dios te da algo, es para que tú lo des a los demás. Grábatelo, es una ley de Dios. Un hijo de Dios replica el corazón de Dios en la tierra. Es decir, que si Dios te consuela, no solo te consoló a ti, sino es para que tú consueles a los demás. Que si Dios te provee, es para que tú proveas a los demás. Que si Dios es misericordioso contigo, es para que tú seas misericordioso con los demás. Porque tú no eres una terminal de las bendiciones de Dios, tú eres un canal de las bendiciones de Dios. Eso es un hijo de Dios. Y aquí dice que nuestro Padre es el que nos consuela. ¿Se acuerdan que estamos estudiando Nehemías? Nehemías, cada vez que había un problema, que había una dificultad, que había guerra, que había amenazas, que había necesidades, ¿qué era lo que hacía Nehemías? Lo primero que Nehemías hacía, ¿qué era? Ir a orar. Iba con papá y le decía: ayúdame. E iba y oraba. ¿Qué era lo primero que hacía Moisés cuando tenía problemas? Cuando el pueblo se levantaba, ¿se acuerdan? Éxodo 16, Éxodo 17. Y hay tantos pasajes que el pueblo se levantaba a criticar a Moisés y a descalificar a Moisés. Y lo primero que Moisés hacía es que se iba y oraba al Padre y le decía: Señor, Él es el que te consuela. La pregunta del $1,000,000, tú que eres hombre, porque los hombres somos muy orgullosos, somos muy soberbios, nos cuesta trabajo abrirnos y abrir nuestra necesidad a los demás. Nos cuesta mucho trabajo. Tengo una necesidad, tengo una bronca, yo me la aviento yo solo. Yo puedo, yo veo cómo la resuelvo. Pero nos cuesta trabajo venir y decir: necesito ayuda. La pregunta del $1,000,000 para ti que eres hombre, que eres varón, ¿sabes qué? Si tienes un problema, una dificultad, ¿dónde está tu consuelo? Te recuerdo que la palabra nos enseña que nuestro Dios y Padre es Padre de consolación. Y Él es tu refugio, Él es tu consuelo, Él es tu sabiduría, Él es tu fortaleza. Y Él te ama para que a su vez también tú y yo consolemos ¿a quién? A nuestros hijos. De la misma manera que Dios me consuela, me ha enseñado a consolar a mi hija, a mi hijo. También el Padre disciplina. Este es un punto que la gente a veces no quiere estudiar ni entender, pero parte del amor de Dios es la disciplina. Dice Dios que al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Por qué? Dice, no, es que Dios es amor, sí, y el amor incluye la disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Y aquí lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice ya: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién quiere ser hijo de Dios? No le saques, que no te dé frío. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, la disciplina forma parte importante del carácter de Dios, de su amor hacia nosotros. Un padre disciplina.
Así como Dios te disciplina a ti, tú y yo también tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Cuáles muchos de los casos que atendemos tristemente en un matrimonio? La mamá es la que disciplina, dirige, ordena, y el papá es el recreativo, ¿no? El papá es el que siempre, no, pues vámonos acá al cine, vámonos a esto, voy a jugar con ellos, voy a hacer esto. Pero la hora de la disciplina, no, tu madre. Y ya cuando la mamá suelta la vara y cuando la mamá disciplina y todo, vienen los hijos y el papá, es que tu mamá es muy mala. Simón, hijos míos que están aquí, si tu papá no te disciplina, no te ama. El que ama, disciplina. El que ama, corrige. No les saques. La disciplina de Dios no significa agarrarlos como piñata. La disciplina de Dios es no permitir que tus hijos se salgan de la voluntad y de la ordenanza de Dios. ¿Por qué? Por su propio bien. Si tú corriges algo en tus hijos, ¿es por su bien o por el tuyo? Por el de ellos. Todo padre tiene que disciplinar, papá tiene que disciplinar a sus hijos, tiene que ser autoridad en su casa y corregir y disciplinar. Si todo recae en la mamá, el orden está equivocado en ese hogar. Porque entonces la ogra de la película es la mamá. ¿O a poco no, señoras? No voy a contestar para que mi esposo no se enoje. Pues es que eso no es correcto. Un padre disciplina, corrige, enseña lo correcto. No deja a sus hijos hacer lo que les da su gana. Lucas capítulo 18, el Padre escucha tu clamor. También le refirió Jesús es una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No desmayar diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario, el que no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia sobre sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. Es decir, que el Padre, que es bueno y perfecto, siempre va a escuchar tus oraciones, va a escuchar tu clamor y va a responder tus oraciones. Porque si aún los hombres, y este ejemplo del juez injusto, escuchó y contestó el clamor de la necesidad de la viuda, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos, que te ama? Este Padre que te ama y que escucha tu clamor y va a hacer justicia. De la misma manera, tú y yo como padres tenemos que escuchar a nuestros hijos. Escuchar a nuestros hijos. Y voy a cerrar con los puntos más importantes tal vez de toda la plática. Tienes un Padre en los cielos que te ama. Tienes un Padre en los cielos que te ama. Tal vez tú tienes ausencia del Padre. Tal vez tú tienes una carencia de la figura paterna en tu vida. Y déjame decirte algo, tienes en los cielos un papá perfecto que te ama, que te escucha. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tienes un Padre que tanto te amó, que envió a su propio Hijo a morir en esa cruz para que tú fueras perdonado y tengas vida eterna en Él. Romanos 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Déjame decirte algo. Tanto te ama Dios, tanto te ama Dios, que envió a su Hijo a morir para rescatarte, para darte una nueva vida en Él. Tanto te ama Dios, tanto te ama Dios, que envió a su Hijo para que tú formaras parte de su familia. El Padre envió al Hijo a morir para salvarte. Si algo puedes estar seguro, es que Dios, el Padre, está más cerca de lo que tú crees. Dios, el Padre, está más cerca de ti de lo que tú crees. Él te ama. Él te ama. Y en Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De la misma manera, cuando tú conoces el amor de Dios, Dios te capacita para poder amar. Tú no puedes amar si tú no has conocido el amor de Dios, ese amor ágape. Por eso, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es conocer el amor del Padre. Y cuando tú conoces el amor del Padre hacia ti, entonces tú estás capacitado por Dios a través de su preciosa palabra y el Espíritu Santo para amar como Él te ama. No podemos seguir viviendo como sociedad, como niños berrinchudos, escudándonos en los errores de nuestros padres para nosotros ser malos padres. No podemos seguir escudándonos en los errores de los demás, justificando nuestro propio pecado. Porque hay muchos que justifican su pecado en base al pecado de sus padres. Hay muchos que dicen: es que mi padre era borracho, pues por eso yo soy así de borracho. O mi padre era un mujeriego y esto y lo otro, por eso yo soy así, yo soy mujeriego. Pues sí, pues siempre podrás decir: es que yo soy así por culpa de él. Y es mentira, porque no conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios, lo que harías es saber quién eres, saber tu identidad en Cristo, saber de qué manera te ama el Padre, y que el Padre está aquí, está con los brazos abiertos diciendo: ven a mí y yo voy a sanar tus heridas y le voy a dar propósito a tu vida y te voy a hacer libre. No podemos escudarnos en nuestros padres, porque tenemos un Padre en los cielos perfecto que nos ama y que te busca y te busca y te busca, y tú cierras la puerta y cierras la puerta. Pero eso sí, seguimos escudándonos en los errores de nuestros padres, y eso es falso y eso es mentira y no tiene validez alguna. Si tu padre fue lo que haya sido, el día de hoy tú tienes que entender que tienes un Padre perfecto en los cielos que te ama, que te perdona y que te da una nueva oportunidad para empezar una nueva vida. Ese Padre perfecto rompe las cadenas de tu pasado. Y ya no existe el hecho de que justifiques tu pecado presente por el pecado de tu padre. Si él te abandonó, si él fue o te hizo o te golpeó o fue borracho o mujeriego, lo que sea. ¿Tú crees que yo no sé ese camino o ese diálogo? Por supuesto, si era mi escudo,
Es que yo estoy reprobando todas las materias y sí, estoy con malas amistades y también empecé a fumar y también empecé a tomar y empecé a hacer esto porque mi padre se fue de la casa, porque mi padre... Son tonterías. Porque yo no conocía a Cristo. Pero cuando conoces a Cristo, ¿qué fue lo primero que hizo Cristo? Enseñarme, yo no soy mejor que mi Padre. Y me enseñó que tengo un Dios perfecto, un Padre perfecto que me ama de tal manera que envió lo mejor que tenía, a su propio Hijo, para salvarme, para perdonarme, para sanarme y para levantarme. Y cuando yo conocí su amor, entonces, ¿sabes qué? Pude ver a mi Padre con otros ojos, con misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque había conocido la misericordia del Padre hacia mí. Pude ver a mi papá en la carne con amor. ¿Por qué? Porque había conocido que Dios, a pesar de mi pecado, me vio con amor. Y yo pude ver con amor a mi Padre y saber que yo no soy mejor que Él. Pero alguien que no conoce se escuda y se escuda. Por eso, amigos y familia, lo más importante en tu vida es que tú conozcas quién eres, tu identidad en Cristo Jesús, cuánto Él te ama, cuánto Él te ama, para que entonces tú puedas amar a tus hijos así. Y no sigas con esas prácticas justificándote de tu pasado. Colosenses 3:13 dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no sé cuál es la historia, pero Dios sí sabe cuál es la historia tuya con tu padre. Y lo que yo te quiero decir es que muchas veces juzgamos a nuestros padres y no sabemos lo que ellos vivieron. Yo fui duro juzgando a mi padre, hasta que Dios me reveló algo, que mi papá tampoco tuvo papá. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 3 años. Y muchas veces tú y yo juzgamos en base a que nosotros estamos bien y ellos están mal, y eso es mentira. Y lo que Dios vino a hacer es decir: te amo, pero te voy a revelar quién eres. Y muestra en nuestras vidas nuestro pecado. Y ya una vez que tú sabes que eres pecador y que no mereces el perdón de Dios, entiendes que de tal manera te amó Dios, que envió a su único Hijo a morir en esa cruz para salvarte y para darte una nueva vida en Él. Y cuando entiendes la cruz y entiendes el amor de Jesucristo, lo que hace es que te lleva a amar como Él te amó, a perdonar como Él te perdonó, y a ser libre de tu pasado. Libre. Vamos a orar por los papás para terminar, pero antes de orar por los papás, yo quiero que tú y yo oremos por tu papá, y que de la manera que Cristo te perdonó, tú perdones a tu papá. Ya seas mujer o seas hombre, si tú tienes un tema con tu papá que es doloroso, como empecé esta plática, que tristemente es el tema más doloroso y más difícil de tratar para mucha gente. Si tú eres de esas personas, de esa estadística, donde la imagen del papá la tienes completamente distorsionada o la tienes completamente dañada esa imagen, yo te quiero pedir que ahorita oremos por tu papá. Y que entiendas que tú no eres mejor que tu papá. Y que tu papá sí se ha equivocado, pero que tal vez tú no sabes lo que tu papá sufrió y vivió cuando era niño. Y la historia de tu papá es que mi papá era golpeador. ¿Y tú sabes cómo golpeaba tu abuelo a tu papá? Repito, no es justificación, pero lo que sí te digo es que bienaventurados son los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y que de la manera que Cristo os perdonó, así también tú perdones. Quiero que cerremos nuestros ojos.
Cierra tus ojos. Piensa en tu papá. Y piensa que él también pudo haber vivido cosas horribles. Pero si tú has tenido un encuentro con Jesús y tú conoces el amor de Dios, Dios te ha capacitado para perdonar y para soltar. ¿Tu padre te ha fallado? Bienvenido al club. Pero tenemos un Padre en los cielos que nos ama. Tenemos un Padre en los cielos perfecto, que nos acepta, que sana nuestras heridas y está con los brazos abiertos. Y en estos momentos vamos a pedir por tu papá. Y ahí en tu lugar dile, ya sea que tu padre ya haya partido o tu padre siga vivo todavía, ahí en tu lugar, dile: Señor Jesús, te pido por mi padre, ten misericordia de él, Señor. Perdona sus faltas, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a amarlo si es que todavía está con nosotros. Ayúdame a amarlo, a honrarlo, haya hecho lo que haya hecho. Porque ahora entiendo, Señor, que de la manera que tú me has amado, yo tengo que amar. De la manera que tú me has perdonado, yo tengo que perdonar. Señor, te pido por mi padre. Yo lo bendigo, Señor. Te pido que lo cuides y que te conozca, Señor. Te pido que Él te conozca. Ayúdame a pedirle perdón por mis faltas y ayúdame a perdonarlo por sus faltas. Hazme libre, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdame. Amén. Y ahora vamos a orar por todos los que son papás que están esta mañana con nosotros. ¿Pueden ponerse en pie los papás, por favor? Todos los que son papás. Y quiero pedir, si tú eres su esposa o su hijo o su hija, acércate a él. Y si hay algún papá aquí que no están aquí su familia, algún otro varón o alguien que se pueda acercar y que podamos orar por cada papá que está aquí. Pero que no haya uno que esté solo, que todos estén acompañados y que oremos por cada uno de ellos. Ahí vamos a orar. Mi esposita va a orar por nosotros los papás y que Dios nos ayude a ser ese ejemplo en nuestros hogares. Que Dios nos ayude a ser ese padre que guíe, que instruya, que ame, que perdone, que escuche, que provea económicamente, que defienda su hogar. Que no haya un solo hombre que esté solo. Si hay algún hombre que esté solo, por favor acérquense con él y vamos a orar. Señor, te agradecemos por la vida de cada varón que está aquí presente, Padre. Gracias porque sabemos que tú eres su sostén, su fortaleza, su guianza, su esperanza, Señor. Te queremos suplicar para que sigas haciendo los varones dependientes de ti, Señor. Que puedan estarse deleitando en la ley, Señor, de tus mandamientos, Dios, para que entonces todo lo que ellos hagan prospere, Señor, y dé fruto en su tiempo, Dios. Te queremos pedir para que los cubras de todo mal, Señor, para que en todo tiempo ellos puedan tener la dirección de ti y la sabiduría que proviene solo de ti, Señor, para tomar las decisiones correctas, Padre. Te agradecemos por aquellos varones que son líderes de familia, Dios, y que ponen sus rodillas delante de ti, Señor, para tomar cada decisión y para llevar sus familias conforme a lo que tu propósito les va dictando, Señor. Señor, bendícelos, protégelos, levántalos, Dios. Dales esa sagacidad que necesitan para llevar a cabo el mandato que tú les has dado, Señor, el rol tan maravilloso y
que es el de ser padre, Señor. Gracias por la herencia que has enviado a cada una de estas familias, Dios, al entregarles niños, Dios, a su cuidado, a su dirección, Señor. Ayúdales, Padre, a poderlos instruir en tu camino, Dios, para que también estos chiquitos y esta nueva generación que está creciendo te conozca y no se aparte de ti, Dios. Ayúdales a transmitir la información que tú les has dado a su mente y a su corazón, Señor, moldeándolos, pero también, Señor, que con sus hechos digan en quién creen, Dios. Ayúdales a seguir siendo esos hombres esforzados, Señor, a ser valientes, a confiar cada día más en ti, Señor, y sobre todo a sentirse muy protegidos por ti, Dios, porque si tú estás con ellos, ¿quién va a poder estar contra ellos, Señor? Te agradecemos porque sabemos que tenemos entrada hacia tu trono, Señor, porque tú los puedes recibir con los brazos abiertos, Dios. Los bendecimos, Señor, y ayúdales en esta labor tan hermosa y privilegio tan hermoso que tú les has dado, Señor, al ser llamados padres. Los bendecimos en tu nombre, Jesús. Llévalos con bien. Amén. Amén. Pues que tengan un domingo muy padre, que coman rico. Un fuerte aplauso a todos los papás. Y para terminar, nada más te quiero decir una sola cosa. Si tú tienes papá, todavía estás dentro de ese rango de personas que tienen papá. Muchos ya no tenemos papá. Así es que aprovecha. Sí habrá problemas, sí habrá circunstancias, pero tú no sabes cuánto tiempo te va a vivir tu papá. Tú no lo sabes. Así es que hoy lo tienes, hoy dile que lo amas, hoy abrázalo, hoy darle un beso, hoy muéstrale tu amor, porque el día de mañana no sabes. Así es que aprovecha a tu papá hoy. Que Dios los bendiga, chicos, y nos vemos el próximo domingo.